¿Te has sentido alguna vez atrapado en las ruinas de tus propios errores o en el peso de las circunstancias? La Biblia nos ofrece una poderosa promesa en Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo es un mensaje de esperanza, sino una invitación a confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Hoy exploraremos cómo, al depositar nuestra fe ciega en Él, Dios puede levantarnos de las cenizas y llevarnos a alturas que nunca imaginamos. A través de esta reflexión te mostraremos cómo su fuerza puede transformar tus derrotas en victorias. ¿Estás listo para descubrir cómo dejar las ruinas atrás y elevarte como las águilas? No te pierdas este mensaje de restauración y propósito. Tal vez esas ruinas no sean físicas, sino el reflejo de una vida marcada por decepciones, fracasos o heridas profundas. Pero la palabra de Dios nos asegura que Él es un Dios de restauración que puede transformar incluso las cenizas en belleza. En Isaías 61:3 encontramos esta promesa: y proveerá a los que lloran en Sión una corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Esta declaración no es solo un consuelo para los tiempos difíciles, sino una garantía de que con Dios las ruinas nunca tienen la última palabra. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios toma lo que está destrozado y lo convierte en algo glorioso. La historia de José, el hijo de Jacob, es una prueba de esto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y posteriormente encarcelado injustamente, José podría haber pensado que su vida estaba destinada al fracaso. Sin embargo, incluso en medio de esas ruinas, Dios estaba obrando. Génesis 50:20 nos muestra cómo José entendió el propósito divino detrás de sus pruebas. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Este versículo encapsula la promesa de que Dios tiene la capacidad de usar nuestras ruinas para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos momentos en los que sentimos que todo está perdido. Tal vez sea el fracaso de un sueño que habíamos perseguido durante años, la pérdida de una relación importante o el peso de errores del pasado. En esos momentos es fácil creer que las ruinas son el final de la historia. Sin embargo, Dios nos muestra que esas ruinas son en realidad el inicio de un nuevo capítulo. El Salmo 126:5-6 nos dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que sale llorando mientras lleva la semilla volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Esta promesa de cosecha no solo habla de una restauración futura, sino de una transformación completa, donde lo sembrado en el dolor se convierte en fruto de gozo. Un aspecto crucial para experimentar esta transformación es reconocer que nuestras ruinas no sorprenden a Dios. Él no solo ve nuestras circunstancias actuales, sino que conoce el propósito completo detrás de ellas. En Jeremías 29:11 Él declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto significa que incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un para qué. Consideremos la historia de Ruth, una mujer que enfrentó la devastación de perder a su esposo y quedar sin recursos en un tiempo donde ser viuda era sinónimo de vulnerabilidad extrema. En lugar de rendirse a las circunstancias, Ruth eligió aferrarse al Dios de su suegra, Noemí, declarando en Ruth 1:16: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este acto de fe la llevó a ser redimida por Booz, convirtiéndose no solo en parte de la familia de Israel, sino también en ancestro directo de Jesús. Lo que comenzó como una ruina personal
se transformó en una pieza fundamental del plan de salvación divina. En momentos de desesperación, es crucial recordar que Dios no solo restaura, sino que también reconstruye sobre bases firmes. El profeta Isaías lo expresó maravillosamente en Isaías 58:12. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de generaciones pasadas. Te llamarán reparador de muros derribados, restaurador de calles transitables. Este pasaje no solo apunta a una restauración física, sino a una renovación espiritual y emocional que trasciende generaciones. Dios no solo está interesado en reparar lo que está roto, sino en construir algo nuevo que sea sólido y duradero. Para muchos, las ruinas representan el final, pero con Dios son el comienzo de algo nuevo. Un hombre que experimentó esto en su vida fue Nehemías. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, su corazón se quebrantó. Sin embargo, en lugar de resignarse, Nehemías se volvió a Dios en oración y acción. En Nehemías 2:18 declara: les conté cómo la bondadosa mano de mi Dios estaba conmigo y lo que el rey me había dicho. Al oír esto respondieron: manos a la obra, y emprendieron la buena obra. La reconstrucción de los muros no solo restauró la seguridad de la ciudad, sino también la esperanza de un pueblo entero. En nuestra vida diaria, las ruinas pueden tomar muchas formas: relaciones fracturadas, oportunidades perdidas o un sentido de propósito desmoronado. Sin embargo, Dios tiene un plan, incluso en esos momentos de dolor. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no implica que todas las experiencias serán fáciles, sino que todas ellas tienen un propósito en el plan de Dios. Un ejemplo moderno de esta verdad es la vida de alguien que enfrenta una quiebra financiera. Lo que parece ser una ruina total puede convertirse en una oportunidad para redescubrir prioridades, aprender nuevas habilidades y desarrollar una dependencia más profunda de Dios. De manera similar, quienes enfrentan el dolor de una pérdida pueden encontrar consuelo al recordar que Dios promete estar cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. El proceso de transformación que Dios opera en nuestras vidas no siempre es inmediato. Al igual que un edificio en ruinas requiere tiempo, esfuerzo y planificación para ser restaurado, nuestras vidas también necesitan paciencia y fe durante el proceso de reconstrucción. Pero lo que hace que este proceso sea único es que no estamos solos en él. Dios no solo nos da la fuerza para avanzar, sino que camina con nosotros en cada paso. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Es importante reflexionar en cómo Dios utiliza nuestras ruinas no solo para nuestro beneficio, sino también para impactar a quienes nos rodean. Cuando experimentamos su restauración, nos convertimos en testigos vivos de su poder y fidelidad, al igual que José, quien utilizó su posición de influencia para salvar a su familia y a una nación entera. Nuestras historias de restauración pueden inspirar a otros a buscar a Dios. Las ruinas son inevitables en la vida, pero no son definitivas. Con Dios siempre hay esperanza, siempre hay propósito y siempre hay un plan mayor en marcha. Al confiar en Él, podemos estar seguros de que nuestras cenizas no solo serán reemplazadas por belleza, sino que se convertirán en un testimonio vivo de su poder restaurador. En la naturaleza, el vuelo de las águilas es un espectáculo asombroso. No se esfuerzan en exceso al volar. En cambio, se elevan aprovechando las corrientes de aire. Este comportamiento nos recuerda una verdad espiritual profunda. Cuando confiamos plenamente en Dios, podemos dejar de luchar en nuestras fuerzas y permitir que Él nos eleve por encima de las tormentas. En Isaías 40:31
encontramos una promesa que resuena con esta imagen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo describe la restauración de la fuerza, sino una invitación a entrar en una dimensión de confianza absoluta en Dios, donde Él nos sostiene y nos guía hacia alturas que por nosotros mismos no podríamos alcanzar. La fuerza de las águilas no radica en su poder físico, sino en su capacidad de depender de los vientos que la sostienen. De manera similar, nuestra fuerza como hijos de Dios no proviene de nuestras habilidades o esfuerzos, sino de nuestra fe en su fidelidad. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo confiar en Dios ha permitido a su pueblo superar obstáculos imposibles. Uno de los relatos más poderosos es el de los israelitas enfrentándose al Mar Rojo. En Éxodo 14 vemos cómo, ante un obstáculo insuperable, Moisés confió en la dirección divina. Cuando Dios le ordenó levantar su vara y extenderla sobre el mar, las aguas se dividieron y el pueblo cruzó en seco. Este milagro no ocurrió por la fuerza de Moisés, sino por su obediencia y su confianza ciega en el poder de Dios. Este relato nos recuerda que incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles, la fe en Dios nos permite caminar sobre terreno firme. Esta confianza no siempre es fácil de practicar, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen desmoronarse. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje subraya que la fe es un acto de confianza que trasciende nuestra lógica o percepción humana. Como las águilas que se lanzan al vacío confiando en las corrientes de aire, también nosotros debemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios, incluso cuando no comprendemos su plan. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo inspirador de esta fe activa. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó que todos adoraran una estatua de oro, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a inclinarse. Su respuesta al rey en Daniel 3, 17-18 es un testimonio de confianza total. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que ha levantado. Esta declaración muestra una fe inquebrantable, no solo en la capacidad de Dios para salvarlos, sino también en su soberanía para actuar según su voluntad. Cuando fueron arrojados al horno, el Señor no solo los libró de las llamas, sino que caminó con ellos en medio del fuego. Este milagro nos recuerda que confiar en Dios no significa que evitaremos las pruebas, sino que su presencia nos sostendrá a través de ellas. Esta imagen del horno ardiente también nos enseña que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. En 1 Pedro 1:7 se nos dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque su fe es mucho más preciosa que el mero oro. El proceso de confiar en Dios en medio de las dificultades no solo nos eleva por encima de nuestras circunstancias, sino que refina nuestra fe, haciéndola más valiosa y fuerte. Al igual que las águilas renuevan sus plumas para seguir volando alto, nosotros somos renovados espiritualmente cuando aprendemos a depender de Dios en cada situación. La confianza en Dios también requiere una rendición completa de nuestro control. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Este pasaje no solo nos llama a depender de Dios, sino a renunciar a la necesidad de entender cada detalle de su plan. Es un acto de fe que nos libera de la carga de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos paz en su promesa de que Él dirige nuestros pasos hacia su propósito perfecto. Esta confianza absoluta en Dios no es solo para los momentos de crisis, sino para cada aspecto de nuestra vida. En Mateo 6:26, Jesús nos recuerda: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este llamado a confiar en la provisión de Dios nos invita a vivir con la seguridad de que Él cuida de nosotros en cada detalle, desde nuestras necesidades más básicas hasta los desafíos más grandes. Al igual que las águilas confían en el viento para sostenerlas, nosotros debemos confiar en que Dios provee todo lo necesario para cumplir su propósito en nuestras vidas. El vuelo espiritual que Dios nos ofrece no siempre será cómodo. Como las águilas que enfrentan tormentas para alcanzar alturas mayores, también nosotros debemos atravesar desafíos para crecer en nuestra fe. En Santiago 1:2-13 nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esta constancia no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que nos prepara para las alturas que Él ha planeado para nosotros. Las tormentas que enfrentamos no son obstáculos, sino escalones hacia una vida más plena en Cristo. La clave para experimentar esta transformación es permitir que Dios tome el control completo. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Este versículo nos llama a dejar de luchar en nuestras fuerzas y a descansar en la soberanía de Dios. No se trata de pasividad, sino de una confianza activa que nos permite avanzar sabiendo que Dios ya ha trazado el camino. Al igual que las águilas que se lanzan al viento con confianza, también nosotros debemos aprender a volar en la seguridad de su dirección. A través de la Biblia, Dios nos muestra que las alturas a las que nos llama no son solo para nuestro beneficio, sino para reflejar su gloria. En Isaías 43:7, Él declara: a todos los llamados por mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que formé y que hice. Esta verdad nos recuerda que nuestro vuelo no es solo para escapar de las ruinas, sino para ser testimonios vivos del poder transformador de Dios. Como las águilas que se elevan majestuosamente, nuestra vida debe reflejar la grandeza de aquel que nos sostiene. Confiar ciegamente en Dios no es una opción, sino un llamado a experimentar una vida más allá de lo que podemos imaginar. Es un acto de fe que nos permite dejar atrás las ruinas y volar con una fuerza renovada que solo Él puede dar. Al entregarnos completamente a su voluntad, encontramos no solo la restauración, sino una vida llena de propósito y dirección divina. El camino de la fe no está exento de pruebas, pero hay una certeza que puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Dios nunca nos abandona. Esta verdad, repetida a lo largo de las Escrituras, es una promesa que trasciende el tiempo y las circunstancias. En Deuteronomio 31:8, el Señor declara: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Estas palabras son un recordatorio constante de que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, su presencia es nuestra fuerza. Cuando observamos la historia del pueblo de Israel en el desierto, podemos ver claramente cómo Dios permaneció con ellos, incluso cuando su pueblo se mostró rebelde e ingrato. En Éxodo 13:21-22 se nos describe cómo la columna de nube durante el día
y la columna de fuego durante la noche guiaban a los israelitas constantemente. Estas columnas no eran solo señales visibles de dirección, eran manifestaciones físicas de que Dios estaba con ellos en cada paso. Aun cuando el pueblo murmuraba y dudaba, la presencia de Dios no se apartó. Este relato es una invitación a confiar en que, aunque nuestras emociones fluctúen, su fidelidad permanece inalterable. El proceso de caminar por el desierto, tanto literal como figurativo, puede parecer interminable. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que esos momentos de espera y dificultad no son castigos, sino oportunidades para desarrollar una confianza más profunda en Dios. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esta promesa nos recuerda que, incluso en medio de los desafíos, cada día trae consigo nuevas misericordias que fortalecen y sostienen a quienes confían en Él. La historia de Elías nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo Dios nunca abandona a sus hijos en medio de las pruebas. Después de un momento de gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, Elías cayó en un profundo desánimo y huyó al desierto. En 1 Reyes 19 encontramos a un hombre exhausto y lleno de temor, clamando por su vida. Sin embargo, Dios no lo reprendió ni lo dejó en su angustia. En lugar de eso, envió a un ángel que le proveyó alimento y descanso, asegurándose de que Elías tuviera las fuerzas necesarias para continuar. Más adelante, Dios le habló, no en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro apacible. Este encuentro nos enseña que la presencia de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. A menudo se revela de forma tranquila, pero profundamente transformadora. El salmista también declara la constancia de Dios en los momentos de prueba, escribiendo en Salmos 139, 7, 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Este pasaje subraya que no hay lugar, circunstancia o estado emocional donde Dios no esté presente. Ya sea en el dolor más profundo o en la incertidumbre más abrumadora, su compañía es una certeza inamovible. La presencia de Dios en medio del proceso no solo nos consuela, sino que también nos fortalece. En Isaías 41:10, Él nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no promete la ausencia de desafíos, pero garantiza que su fuerza estará disponible para aquellos que dependen de Él. No importa cuán difícil sea el camino, su mano siempre está extendida para levantarnos. Cuando enfrentamos temporadas prolongadas de lucha, es fácil sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios no solo está presente, sino que también está obrando activamente en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. En Salmos 34, 17, 18 se nos promete: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este pasaje no solo confirma que Dios escucha nuestras súplicas, sino que también actúa con compasión hacia aquellos que están atravesando el proceso del dolor. Dios no abandona porque su amor es inmutable. En Romanos 8, 38, 39, Pablo afirma con convicción: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este amor, demostrado en la cruz, es la evidencia máxima de que Dios camina con nosotros, sin importar cuán difícil sea el proceso. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inquebrantable. El proceso de espera o dificultad no es un tiempo perdido, sino una etapa donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para lo que está por venir. En Filipenses 1:6, Pablo nos anima diciendo: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que incluso en medio del proceso, Dios está trabajando en nosotros, perfeccionando nuestra fe y transformándonos en su imagen. Aunque el camino sea largo, podemos confiar en que su obra no quedará incompleta. Cuando miramos hacia atrás y recordamos cómo Dios ha sido fiel en el pasado, encontramos fuerzas para confiar en que Él no nos abandonará en el presente. En 1 Samuel 7:12, Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este acto de recordar las intervenciones de Dios en la historia de Israel es un ejemplo de cómo reflexionar en su fidelidad pasada puede darnos esperanza y seguridad para enfrentar el futuro. Dios no solo estuvo presente antes, sino que sigue con nosotros ahora y estará con nosotros hasta el final. La certeza de que Dios nunca abandona es un pilar que sostiene nuestra fe en los momentos más inciertos. Su presencia constante nos guía, su amor nos fortalece y su fidelidad nos asegura que no estamos solos. Aunque el proceso sea difícil, podemos descansar en la verdad de que el Dios que nos llamó es el mismo que nos sostiene, moldeándonos para cumplir su propósito perfecto en nuestras vidas. La fe es el puente que conecta nuestras ruinas con las alturas que Dios ha preparado para nosotros. Es el acto de confiar en lo que no podemos ver, de caminar hacia lo desconocido, con la certeza de que el Dios que nos llamó es fiel para cumplir sus promesas. Hebreos 11:1 define esta confianza con precisión. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este principio desafía la lógica humana, porque nos invita a poner nuestra esperanza no en lo visible, sino en el carácter inmutable de Dios. La fe no es simplemente un sentimiento o una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a avanzar incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Al observar las Escrituras, vemos cómo este puente de fe fue esencial para que hombres y mujeres de Dios pasaran de las ruinas a un lugar de plenitud. Abraham, llamado a salir de su tierra y dejarlo todo atrás, confió en la promesa de Dios de convertirlo en padre de multitudes. En Génesis 12:1-2, el Señor le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Abraham no tenía ninguna prueba tangible de lo que le esperaba, pero su fe lo llevó a obedecer, construyendo un puente hacia un futuro que cambiaría la historia. Ese puente, sin embargo, no está exento de pruebas. A menudo, la fe se enfrenta a desafíos que parecen insuperables. Dios permite estas pruebas no para quebrantar nuestra confianza, sino para fortalecerla. En 1 Pedro 1:7 se nos enseña que la fe, al ser probada, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así como el oro se purifica en el horno, nuestra fe se perfecciona en medio de las dificultades, preparándonos para alcanzar las alturas que Dios ha preparado. Cuando Dios llama a sus hijos a confiar en Él, no promete un camino fácil, pero garantiza su presencia constante. En Isaías 41:13, Él asegura: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Este versículo nos recuerda que la fe no se trata de caminar solos, sino de permitir que Dios nos guíe con su mano firme. Cada paso en ese puente es sostenido por su fuerza, no por nuestra capacidad.
El acto de confiar también requiere que dejemos de depender de nuestra lógica y control. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos llama a rendirnos completamente a la dirección de Dios, renunciando a la necesidad de entender cada detalle de su plan. Cuando soltamos nuestro control, abrimos espacio para que Él obre de maneras que exceden nuestra comprensión, llevándonos a lugares que nunca podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. La fe no solo nos conecta con el propósito de Dios, sino que también nos transforma en el proceso. En Romanos 12:2 se nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo destaca que la fe no solo implica creer en Dios, sino permitir que su palabra transforme nuestra perspectiva, alineándonos con su voluntad. A medida que cruzamos ese puente, dejamos atrás nuestras limitaciones humanas y adoptamos una nueva mentalidad guiada por su verdad. El tiempo también juega un papel crucial en el desarrollo de la fe. Dios rara vez revela todo su plan de inmediato. En cambio, nos guía paso a paso, pidiéndonos que confiemos en su calendario perfecto. En Habacuc 2:13 nos asegura: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este principio nos desafía a esperar con paciencia, sabiendo que los tiempos de Dios son siempre precisos, incluso cuando parecen demorarse desde nuestra perspectiva limitada. Cuando avanzamos en fe, a menudo nos enfrentamos a barreras que parecen inamovibles. Sin embargo, las Escrituras están llenas de ejemplos donde esas barreras fueron superadas por la confianza en Dios. En Josué 6, los muros de Jericó cayeron no por la fuerza humana, sino por la obediencia y fe del pueblo, que marchó en torno a la ciudad siguiendo las instrucciones de Dios. Este evento nos enseña que cuando actuamos en obediencia, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios obra de maneras que trascienden nuestra lógica. La fe también nos llama a caminar en contra de las corrientes de este mundo. En un entorno que valora lo tangible y exige pruebas inmediatas, la fe nos invita a confiar en lo invisible y a esperar en el tiempo de Dios. En 2 Corintios 5:7 Pablo escribe: vivimos por fe, no por vista. Este estilo de vida no siempre es comprendido por quienes nos rodean, pero es el camino que nos lleva a experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. El puente de la fe no solo es personal, también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando vivimos en confianza total en Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio para otros. En Mateo 5:16 Jesús nos instruye: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La fe no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también inspira a otros a buscar a Dios, mostrándoles que es posible atravesar las ruinas y llegar a las alturas con su ayuda. Dios nos llama a una fe que no solo cree en sus promesas, sino que también actúa en obediencia. En Santiago 2:26 se nos recuerda: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Este principio subraya que la fe verdadera nos lleva a movernos, a actuar según la dirección de Dios, aunque el camino parezca incierto. Cada paso que damos en obediencia es una expresión de confianza, construyendo el puente hacia el propósito divino. A lo largo del proceso, Dios utiliza nuestra fe para moldearnos y prepararnos para lo que está por venir. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es una afirmación de autosuficiencia, sino un recordatorio de que nuestra fuerza proviene de Dios, quien nos capacita para superar cada desafío en el camino de la fe. El puente de la fe nos lleva a experimentar la fidelidad de Dios de maneras que transforman nuestra perspectiva y nos permiten ver su mano en cada detalle. En Salmos 37:5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él,
y Él actuará. Esta confianza no solo nos lleva a nuestras metas, sino que también profundiza nuestra relación con aquel que nos guía. Cada paso en ese puente es un acto de adoración, una declaración de que dependemos completamente de su guía y provisión. El llamado a la fe no es fácil, pero es la clave para ver las ruinas de nuestra vida convertirse en un testimonio de la gloria de Dios. Cuando cruzamos ese puente, dejamos atrás lo que nos limita y avanzamos hacia las alturas que Él ha diseñado para nosotros. Confiar en su plan, su tiempo y su carácter nos lleva a vivir una vida que refleja su poder y su amor, impactando no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Soltar lo viejo es una de las mayores luchas del corazón humano, pero también uno de los pasos más necesarios para experimentar la transformación divina. En Isaías 43, 18 y 19, Dios nos dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Estoy por hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este llamado no es solo a dejar atrás recuerdos dolorosos o fracasos, sino a abandonar todo aquello que impide que avancemos hacia el propósito que Él ha preparado. El pasado, aunque está detrás, puede ejercer un peso enorme en nuestra vida si nos aferramos a Él, ya sea el dolor de un fracaso, el arrepentimiento de un error o incluso las victorias que alimentan nuestro orgullo. Cualquier apego puede convertirse en una barrera para la obra de Dios. Jesús mismo nos advierte en Lucas 9:62: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Estas palabras nos recuerdan que caminar con Dios requiere enfoque y compromiso, dejando atrás todo lo que nos distrae de su dirección. Dejar ir no es un acto de negación o pérdida, sino de confianza en que lo que Dios tiene preparado es mayor que lo que dejamos atrás. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este enfoque en lo que está por delante refleja una disposición a soltar el peso del pasado para abrazar la esperanza del futuro. El proceso de dejar ir comienza con un acto de fe. Es reconocer que aquello que sostenemos con tanta fuerza puede estar limitando la obra de Dios en nuestra vida. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, especialmente del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esta imagen de despojarnos de todo lo que nos frena es clave para avanzar en la carrera espiritual con libertad y propósito. La Biblia también nos muestra que lo viejo no solo son nuestras experiencias pasadas, sino también nuestras viejas maneras de pensar y vivir. En Efesios 4, 22, 24, Pablo nos instruye: en cuanto a la pasada manera de vivir, desháganse del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renuevaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Este cambio no es superficial, sino una transformación profunda que comienza en nuestra mente y corazón, llevándonos a alinearnos con el carácter de Dios. A menudo lo que nos impide soltar lo viejo es el miedo a lo desconocido. Nos aferramos a lo que es familiar, incluso cuando sabemos que no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a confiar en Él, sabiendo que su plan es perfecto. En Jeremías 29:11, Él declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar o controlar. El llamado a soltar lo viejo también implica dejar el pecado y la culpa que nos separan de Dios.
En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo no solo promete el perdón, sino también la limpieza y la renovación que nos liberan para caminar en libertad. Cuando soltamos la culpa y aceptamos la gracia de Dios, experimentamos la restauración que solo Él puede ofrecer. El acto de dejar ir es también una expresión de humildad. Reconocer que no podemos aferrarnos a todo y al mismo tiempo avanzar en la voluntad de Dios requiere rendición. Jesús modeló esta actitud en su oración en Getsemaní, cuando dijo: Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Este acto de rendición total nos enseña que confiar en Dios implica soltar nuestra propia voluntad para abrazar la suya, incluso cuando no entendemos el propósito completo. La Biblia también nos invita a soltar las cargas emocionales que nos impiden avanzar. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este llamado no solo nos invita a entregar nuestras cargas, sino también a aprender de Él, adoptando su manera de vivir con humildad y confianza. Al soltar lo viejo, abrimos espacio para que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esta transformación no es solo un cambio externo, sino una renovación completa que nos convierte en personas alineadas con el propósito de Dios. Al dejar atrás nuestras viejas maneras, permitimos que su obra transformadora se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. El proceso de soltar lo viejo no siempre es fácil, pero es esencial para avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. En cada paso, Él nos invita a confiar en que su plan es bueno y perfecto. Cuando dejamos atrás lo que ya no necesitamos, experimentamos una libertad y una paz que solo pueden venir de caminar en obediencia a su voluntad. Esta libertad no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos permite ser instrumentos de su gracia y amor en la vida de los demás. Confiar en que Dios tiene algo mejor para nosotros es el primer paso hacia una vida renovada. Al soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo, nos posicionamos para experimentar su poder, su propósito y su presencia de una manera más profunda. En cada decisión de dejar atrás lo que nos frena, damos un paso hacia la plenitud que Él nos ofrece, recordando que su plan siempre es más grande y más perfecto de lo que podríamos imaginar. Dios no solo nos restaura de las ruinas, su propósito es llevarnos más allá, elevándonos a un lugar de propósito que refleja su gloria. La obra de Dios en nuestra vida no se detiene en la reparación de lo que se ha roto, sino que nos impulsa hacia un destino donde su poder se manifiesta de manera evidente. En Isaías 61 se nos exhorta: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Este llamado no es simplemente a ser restaurados, sino a ser puestos en alto, como testimonios vivos de la fidelidad y grandeza de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios no solo restaura a las personas, sino que las lleva a cumplir un propósito mucho mayor del que ellas mismas podían imaginar. Después de su caída y arrepentimiento, David no solo fue perdonado, sino que su linaje fue establecido como el que traería al Mesías. En 2 Samuel 7:16, Dios le promete: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Este pacto no solo restauró la relación de David con Dios, sino que lo elevó a un lugar de honor eterno.
mostrando que la obra de Dios en nuestras vidas siempre apunta a algo más grande que nosotros mismos. Cuando Dios nos levanta, lo hace para cumplir un propósito que tiene impacto eterno. En Efesios 2:10, Pablo escribe: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto significa que la restauración no es el fin del proceso, sino el comienzo de una misión que fue diseñada específicamente para cada uno de nosotros. Las alturas a las que Dios nos lleva no son solo para nuestro beneficio, sino para su gloria y para bendecir a quienes nos rodean. El llamado a elevarnos también implica responsabilidad. En Mateo 5:14-16, Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando Dios nos levanta, lo hace para que su luz brille a través de nosotros, señalando a otros el camino hacia su amor y gracia. El proceso de ser elevados requiere una disposición constante a confiar en la guía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos lleva. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos invita a reconocer que, aunque podemos tener planes y metas, es Dios quien determina nuestro camino. Su propósito siempre es mayor y más perfecto que cualquier cosa que podamos imaginar. Dios nos llama a ser instrumentos de su reino, reflejando su carácter y llevando su mensaje a donde sea necesario. En Isaías 61:3 encontramos que su obra en nosotros tiene un propósito transformador: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Este pasaje nos muestra que cuando Dios nos eleva, lo hace para que nuestras vidas sean una muestra de su justicia y fidelidad, trayendo esperanza y restauración a quienes nos rodean. La elevación que Dios promete no siempre llega de manera inmediata o según nuestras expectativas. En Salmos 37:34 se nos exhorta: espera en el Señor y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás. La espera no es pasiva, sino un tiempo en el que Dios nos prepara para las alturas a las que nos llevará. Cada momento de espera es una oportunidad para desarrollar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y aprender a depender completamente de su guía. Cuando Dios nos eleva, nos capacita para enfrentar desafíos que antes parecían insuperables. En Romanos 8:37, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo no solo nos asegura la victoria, sino que también nos recuerda que el poder para superar cualquier obstáculo proviene de nuestra relación con Dios. Las alturas a las que Él nos lleva no están exentas de desafíos, pero su fortaleza en nosotros garantiza que podemos cumplir su propósito. El vuelo espiritual que Dios nos ofrece es una experiencia de transformación continua. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de ser elevados no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro carácter, haciéndonos más parecidos a Cristo en cada etapa de nuestra vida. Dios también nos llama a recordar que las alturas a las que nos lleva no son para nuestra exaltación personal, sino para reflejar su gloria. En 1 Pedro 5:6 se nos instruye: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo. Este principio nos enseña que el camino hacia las alturas comienza con la humildad y la disposición a someter nuestra voluntad a la de Dios. Es en este acto de rendición donde encontramos la verdadera grandeza, porque es Dios quien nos levanta, no nuestras propias fuerzas. La promesa de ser elevados no es solo para el presente, sino también para la eternidad. En Filipenses 3, 20, 21, Pablo escribe: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Este recordatorio nos asegura que el propósito final de Dios es llevarnos a un lugar de comunión eterna con Él, donde su gloria será completamente revelada. Dios nos levanta no solo para restaurarnos, sino para hacernos partícipes de su plan eterno. Cada paso que damos hacia las alturas que Él ha preparado es una oportunidad para reflejar su amor, su gracia y su poder. Al confiar en su guía, somos llevados más allá de nuestras limitaciones humanas, entrando en un propósito que trasciende nuestras propias vidas y apunta a su gloria eterna. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos momentos que parecen irreparables. Las ruinas que encontramos en nuestro camino pueden ser dolorosas, confusas y desafiantes. Sin embargo, cada ruina tiene el potencial de convertirse en el inicio de algo extraordinario. Dios no solo reconstruye lo que está roto, Él crea algo completamente nuevo, algo que trasciende nuestras expectativas y nos lleva más allá de lo que podríamos haber imaginado. En 1 Corintios 2:9 leemos: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Este versículo nos invita a mirar nuestras vidas no desde las limitaciones de nuestra perspectiva, sino desde la grandeza de su plan. La obra de Dios en nuestra vida no es solo una reconstrucción, es una transformación que redime, restaura y renueva cada aspecto de nuestro ser. Cada paso que damos con fe nos lleva más cerca del propósito para el que fuimos creados, un propósito que no solo cambia nuestra trayectoria, sino que impacta a quienes nos rodean. En Romanos 8:28 se nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso las ruinas tienen un lugar en el diseño divino. Dios no desperdicia nuestras experiencias. Él las usa para moldearnos, para refinarnos y para revelarnos su gloria. A veces, el proceso de ser levantados implica dejar atrás no solo el pasado, sino también las expectativas que hemos construido sobre cómo debería ser nuestra vida. En Jeremías 18:3-6, Dios se compara con un alfarero que trabaja con el barro, moldeándolo y reconfigurándolo según su voluntad. Esta imagen nos recuerda que somos obras en proceso y que nuestras vidas están en las manos de un creador que no solo ve lo que somos ahora, sino lo que podemos llegar a ser. Al confiar en su diseño, permitimos que Él elimine lo que no pertenece y forme algo hermoso, algo útil, algo eterno. Dios no solo nos levanta por un momento, su plan es eterno. En Apocalipsis 21:5 Jesús declara: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta declaración no es solo para el futuro glorioso que esperamos, sino también para el presente. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, experimentamos un adelanto de su reino aquí y ahora. Las áreas que antes estaban marcadas por el dolor y la pérdida se convierten en testigos vivos de su restauración y poder. Él no solo limpia las cenizas, sino que nos hace resplandecer como testimonio de su amor transformador. Esta transformación no se trata únicamente de recibir, también implica dar. A medida que Dios nos eleva, nos llama a ser una luz para el mundo,
a extender su gracia y a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Al compartir nuestra restauración, participamos en el plan divino de extender su reino y de mostrar al mundo que hay esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. La confianza en Dios no es un acto de ceguera, sino de claridad. Es ver más allá de lo visible y caminar hacia lo desconocido con la certeza de que no estamos solos. En Isaías 42, 16, Dios promete: conduciré a los ciegos por caminos que no conocen. Los guiaré por senderos que no les son familiares. Convertiré las tinieblas en luz delante de ellos y allanaré los lugares escabrosos. Estas son las cosas que haré y no los abandonaré. Este caminar con Dios no solo nos lleva a un lugar de restauración, sino que también abre puertas a un nuevo entendimiento de quién es Él y quiénes somos en Él. La elevación que Dios promete no es el final del viaje, es el comienzo de una vida vivida en plenitud. Jesús lo expresó claramente en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida no se mide por posesiones o logros, sino por una relación íntima y profunda con el Creador. Es una vida donde el pasado ya no tiene poder, donde las ruinas se convierten en cimientos firmes y donde cada paso está guiado por su amor y sabiduría. A medida que confiamos en Él, nuestras perspectivas cambian. Lo que antes parecía una pérdida irreparable se convierte en una oportunidad para experimentar su gracia. En Isaías 61:7 se nos promete: en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá una doble porción, y su alegría será eterna. Este intercambio divino transforma nuestra identidad y nos recuerda que somos hijos del Dios que restaura y multiplica su favor en nuestras vidas. Dios nos levanta no solo para que experimentemos su bondad, sino para que vivamos en su propósito. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado no es opcional, es la razón por la que somos levantados. Dios no solo nos restaura para que estemos completos, sino para que proclamemos su grandeza y extendamos su reino en todo lo que hacemos. El viaje desde las ruinas hasta las alturas que Dios ha preparado es uno lleno de desafíos, pero también de promesas cumplidas. Cada paso nos lleva más cerca de su corazón, revelando que su fidelidad es constante y su amor inagotable. Al confiar en Él, encontramos fuerza en nuestra debilidad, esperanza en nuestra desesperación y propósito en nuestras pruebas. Dios no solo nos levanta, nos transforma para que nuestras vidas sean un testimonio eterno de su gloria. Al concluir este recorrido, la invitación es clara: confía en el Dios que te llama, que te restaura y que te eleva. Las ruinas nunca son el final de la historia, porque el Dios que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Su plan para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar, y su poder es suficiente para llevarte a las alturas que Él ha diseñado. Camina en fe, vuela con la fuerza que Él provee y vive en la certeza de que su propósito en ti no solo traerá plenitud a tu vida, sino que también revelará su gloria al mundo.